niño pobre transforma chocolate en imperio millonario, pero un secreto aterrador lo cambia todo. En un rincón polvoriento de una pequeña ciudad de América Latina, donde las casas de adobe se abrazan al calor del sol y el aroma de la comida casera inunda el aire, vivía un niño llamado Miguel. A pesar de la miseria que lo rodeaba, su corazón rebosaba de dulzura. Desde pequeño, había mostrado un don excepcional para crear chocolates que cautivaban a todos, incluso a los más exigentes paladares. Con unos pocos ingredientes que lograba conseguir, mezclaba lo ordinario con un toque de magia. Su curiosidad lo llevaba a experimentar con sabores. A veces frutas del mercado, otras especias que olían a aventura. Un día, mientras buscaba en el viejo armario de su abuela un tronco de madera lleno de polvo, su mano se topó con un objeto curioso. Era un libro de recetas antiguas, cuyas páginas amarillentas parecían susurrar secretos olvidados. La portada desgastada llevaba un título que resonó en su interior: El chocolate encantado. Sin pensarlo dos veces, comenzó a leer. Allí se encontró con una fórmula secreta que prometía convertir su chocolate en un manjar irresistible. Con nervios y emoción, siguió las instrucciones al pie de la letra. El resultado fue extraordinario. Un chocolate que no solo deleitaba el paladar, sino que llenaba el alma de quien lo degustaba de una felicidad inexplicable. Miguel decidió abrir su primera chocolatería en el barrio, y las noticias de su creación mágica comenzaron a esparcirse como fuego en la selva. Con cada tablita de chocolate vendida, su fama crecía, y con ella su negocio. Las personas hacían filas interminables, anhelando probar aquel dulce que los transportaba a un mundo de sueños y sonrisas. En pocos años, lo que comenzó como una pequeña tienda se convirtió en un imperio millonario de chocolates. Pero no todo era tan dulce como parecía. Las sombras del pasado comenzaron a cobrar vida. Eventos extraños sucedieron en su chocolatería. Los chocolates se movían solos. Las luces parpadeaban sin razón, y un frío gélido recorría el aire de manera misteriosa. Miguel, aunque aturdido, seguía adelante, atrapado en la vorágine del éxito. Sin embargo, hubo un momento decisivo. Un extraño visitante apareció en su tienda con ojos oscuros y una sonrisa inquietante. Susurró palabras que resonaron en el aire. Si realmente deseas saber la verdad, hijo de la oscuridad, prepara tu alma. El corazón de Miguel latía con fuerza. Las historias que su abuela le había contado empezaban a cobrar sentido. ¿Acaso la riqueza de su chocolatería era fruto de un pacto aterrador que ella había hecho con alguna entidad misteriosa? Las dudas lo acosaban. Un rival acechaba el horizonte, dispuesto a despojarlo de su fortuna. Cada vez que pensaba en su éxito, recordaba la advertencia del extraño. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para proteger lo que había construido? ¿Estaba preparado para enfrentar su herencia, llena de secretos y sombras? La noche caía y el eco de aquella advertencia resonaba en su mente. Miguel sabía que la historia apenas comenzaba, y el verdadero desafío lo aguardaba en la oscuridad. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos têm relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me contanos, comentarios, ¿de cuál ciudad vos está asistiendo?
Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participación faz toda diferença. Vamos a interagir. En un rincón polvoriento de una pequeña ciudad de América Latina, donde las casas de adobe se abrazan al calor del sol y el aroma de la comida casera inunda el aire, vivía un niño llamado Miguel. A pesar de la miseria que lo rodeaba, su corazón rebosaba de dulzura. Desde pequeño había mostrado un don excepcional para crear chocolates que cautivaban a todos, incluso a los más exigentes paladares. Con unos pocos ingredientes que lograba conseguir, mezclaba lo ordinario con un toque de magia. Su curiosidad lo llevaba a experimentar con sabores, a veces frutas del mercado, otras especias que olían a aventura. Un día, mientras buscaba en el viejo armario de su abuela un tronco de madera lleno de polvo, su mano se topó con un objeto curioso. Era un libro de recetas antiguas, cuyas páginas amarillentas parecían susurrar secretos olvidados. La portada desgastada llevaba un título que resonó en su interior: El chocolate encantado. Sin pensarlo dos veces, comenzó a leer. Allí se encontró con una fórmula secreta que prometía convertir su chocolate en un manjar irresistible. Con nervios y emoción, siguió las instrucciones al pie de la letra. El resultado fue extraordinario. Un chocolate que no solo deleitaba el paladar, sino que llenaba el alma de quien lo degustaba de una felicidad inexplicable. Miguel decidió abrir su primera chocolatería en el barrio, y las noticias de su creación mágica comenzaron a esparcirse como fuego en la selva. Con cada tablita de chocolate vendida, su fama crecía, y con ella su negocio. Las personas hacían filas interminables, anhelando probar aquel dulce que los transportaba a un mundo de sueños y sonrisas. En pocos años, lo que comenzó como una pequeña tienda se convirtió en un imperio millonario de chocolates. Pero no todo era tan dulce como parecía. Las sombras del pasado comenzaron a cobrar vida. Eventos extraños sucedieron en su chocolatería. Los chocolates se movían solos. Las luces parpadeaban sin razón. Y un frío gélido recorría el aire de manera misteriosa. Miguel, aunque aturdido, seguía adelante, atrapado en la vorágine del éxito. Sin embargo, hubo un momento decisivo. Un extraño visitante apareció en su tienda, con ojos oscuros y una sonrisa inquietante. Susurró palabras que resonaron en el aire. Si realmente deseas saber la verdad, hijo de la oscuridad, prepara tu alma. El corazón de Miguel latía con fuerza. Las historias que su abuela le había contado empezaban a cobrar sentido. ¿Acaso la riqueza de su chocolatería era fruto de un pacto aterrador que ella había hecho con alguna entidad misteriosa? Las dudas lo acosaban. Un rival acechaba el horizonte, dispuesto a despojarlo de su fortuna. Cada vez que pensaba en su éxito, recordaba la advertencia del extraño. La noche caía y el eco de aquella advertencia resonaba en su mente. Miguel sabía que la historia apenas comenzaba y el verdadero desafío lo aguardaba en la oscuridad. Miguel se encontraba en su tienda, vislumbrando sombras que danzaban en las paredes. El extraño lo había dejado perturbado, con una inquietud que le desgarraba el pecho. De repente, una explosión de luces iluminó la tienda, y los chocolates comenzaron a vibrar en los estantes. El aire se tornó denso, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sin previo aviso, el extraño reapareció, pero esta vez no estaba solo. A su lado había una mujer de cabello largo y oscuro, que parecía emanar
un aura sobrenatural. Miguel, dijo con voz grave, aquí que está tu verdad. Con un movimiento de su mano, la mujer abrió un portal en el aire, revelando una sala oscura donde sombras retorcidas parecían murmurar. Miguel sintió su corazón detenerse. Tu abuela no solo te enseñó a hacer chocolates, ella estuvo aquí antes que tú, vendiendo el alma de quienes los probaban. Cada bocado que vendes alimenta a oscuras criaturas que han estado esperando para desatarse. El rostro de Miguel palideció. Las palabras resonaban como una maldición. ¿Cómo puede ser?, murmuró, sintiendo un dolor punzante en su pecho. ¿Todo este éxito es eso a lo que he estado condenado? La mujer sonrió, pero en sus ojos había una mezcla de compasión y advertencia. El pacto se renueva con cada generación. Ahora tienes la elección: continuar y perderlo todo, o romper el ciclo. Tu chocolatería puede ser el fin o puede ser el comienzo de algo nuevo. Miguel se cambaleó, abrumado. Su herencia era un veneno disfrazado de dulce. Miró sus creaciones, el trabajo, el sudor, el amor que había puesto en cada chocolate. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo? Un grito desgarrador resonó dentro del portal. Miguel se giró y vio visiones de personas atormentadas, sus almas atrapadas en la delicia de su chocolate. «No puedo dejar que esto continúe», gritó, pero el poder del pasado le oprimía. De repente, el extraño extendió su mano y un torrente de energía oscura atravesó el cuarto. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. La elección es tuya, hijo de la oscuridad. El tiempo se acaba. Miguel se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo. Necesitaba saber la verdad detrás de su legado, la conexión entre su familia y las sombras. Mientras la sala oscura lo absorbía, su mente clamaba por respuestas. La herencia pesaba, pero también una luz improvista brillaba desde lo más profundo de su ser. ¿Lograría romper el ciclo? ¿O se convertiría en la próxima víctima de su propio imperio? La oscuridad lo aguardaba. Miguel se encontraba al borde de un abismo, atrapado entre la oscuridad de su legado y la luz tenue de la esperanza. El portal se agitaba. Sus sombras parecían cobrar vida, y las palabras de la mujer resonaban en su mente. El tiempo se acaba. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de terror y determinación vibraba en su interior. ¿Qué debía hacer? De repente, un grito desgarrador emergió del portal. Miguel se giró y su rostro cambió de expresión. Una figura conocida emergía entre las sombras. Su abuela, pero su apariencia era diferente. Vestía una túnica oscura, su rostro iluminado por una luz sobrenatural, pero sus ojos mostraban tristeza. «Miguel», su voz temblaba, «no hay tiempo, debes elegir». Pero esto no es lo que parece. El escalofrío recorrió su cuerpo. «Abuela, ¿qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí?» Las visiones se arremolinaban a su alrededor. Vio en sus ojos el dolor de un secreto antiguo, algo que había sido enterrado. Quizás toda su dedicación había sido en vano. Todo lo que creías saber está en peligro de desmoronarse. No solo tu chocolatería. Susurros llenaron el aire. El chocolate que haces es la chispa de un poder antiguo, Miguel. La receta que encontraste no solo endulza el alma, también despierta fuerzas que no comprendes. Su voz se desgastó mientras luchaba por explicarse. Pero, ¿y la felicidad que traen mis chocolates? Miguel no podía soportar la idea de que su trabajo significara dolor.
He cambiado vidas. Ese es el truco, querido. La felicidad que producen es solo un eco, un cebo. Muchos han sido atrapados en este ciclo. Su abuela extendió sus manos, pero las sombras del portal comenzaron a rodearla. Ellos no vienen a jugar. Te buscan a ti. El extraño y la mujer oscura observaban, impasibles, como sombras que devoran la luz. La verdad es que tu éxito no es solo tuyo, dijo la mujer. La oscuridad dentro de ti es tu herencia, un pacto más antiguo que cualquier familia, más oscuro que la conmoción que sientes. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente y la tienda tembló. Miguel sentía su mundo colapsar. Las sombras empezaron a avanzar y el rostro de su abuela se tornó grave. Miguel, escúchame. Cuando hiciste el primer chocolate con la receta, avivaste algo que creímos extinguido. Hay una elección que debes hacer. Seguir con esto o sacrificar lo que has construido para salvar tu alma y la de los demás. Y de repente, un ruido sordo interrumpió su conversación. Una puerta se estrelló en la parte posterior de la tienda. Miguel giró la cabeza y vio a su mejor amigo, Carlos, entrar, su rostro pálido y sudoroso. «Miguel, la gente está hablando de desapariciones. ¡Tu chocolate!». Las sombras dejaron de moverse, como si fueran conscientes de la intrusión. Miguel sintió un apretón en su pecho. «¡Carlos, no!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Una sombra se insinuó detrás de su amigo, y su grito se convirtió en un eco aterrador que resonó en la tienda. Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡No! ¡Carlos!». Todo se volvió un caos. Las luces parpadeaban ferozmente. La figura de su abuela se desvaneció entre las sombras, su último grito resonando con un eco doloroso. «¡Rompe el ciclo, Miguel!». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas, mientras veía cómo la oscuridad se deslizaba hacia su amigo. «El tiempo se acaba, hijo de la oscuridad», murmuró el extraño. Su sonrisa ahora era un destello de malicia. ¿Qué significaba esto? Miguel se sintió atrapado entre la urgencia y el horror. En ese momento, comprendió que no solo luchaba por su alma, sino por la de todos aquellos que había atraído a su mundo de dulzura y oscuridad. Estaba dispuesto a sacrificar todo lo que había construido por el verdadero bienestar de su amigo. La historia apenas comenzaba, y Miguel sabía que cada elección tendría un precio que iba más allá de lo que se podía imaginar. Su corazón alcanzaba un clímax. «¡Carlos!», gritó, pero el caos era implacable. La oscuridad se aproximaba hacia su amigo, y el terror lo invadió. De repente, un estruendo resonó. Un fuerte golpe sacudió la tienda. La puerta de entrada se abrió de golpe, y un grupo de personas conocidas entró, entre ellas su madre y su hermana. «¡Miguel, corre!», gritó su madre, su rostro pálido. Ella había visto algo aterrador, algo que no podía ignorar. Miguel miró a su madre, desesperado. «Más de una persona ha desaparecido». El eco de sus palabras rasgó el aire. «No solo en el barrio, Miguel. Hay algo más grande, algo en el chocolate. Viene de la familia». Las sombras se detuvieron un momento, como si tomaran un respiro. Miguel, entre la confusión, sintió que su mundo
se llenaba de preguntas. ¿Qué estás diciendo, mamá? Su voz temblaba. Y entonces la verdad salió a la luz como un relámpago en medio de la tormenta. Su madre tomó aire y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tu abuela hizo un pacto hace años y ahora te ha llegado el momento de pagar. No para ella, Miguel, sino para nosotros. Miguel retrocedió, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Para nosotros? ¿Qué significa eso? Su mente giraba. Ella no solo vendió su alma, vendió la nuestra también. Las palabras de su madre fueron como un golpe. Cada chocolate que haces es un sacrificio. Y ahora Carlos está en peligro. Siento que alguien está tratando de cobrarse lo que le pertenece. Carlos, atrapado por las sombras, luchaba para liberarse. Las almas atrapadas en el chocolate de Miguel clamaban por ayuda. Cuando la mujer oscura, que había estado en silencio, reveló su identidad. «Soy un eco del pasado», dijo, su voz resonante. «Soy la capitana de las almas perdidas. Está en tu sangre, Miguel. Debes decidir, liberar a los que has atrapado o perder a los que amas». El caos aumentaba. Miguel miró a su madre, las lágrimas asomándose. «No puedo perder a Carlos», gritó, mientras la sombra se acercaba más a su amigo. «Esta es tu oportunidad. Si rompes el ciclo, podrás salvar a Carlos y liberar a las almas», continuó la mujer. «Pero también significa renunciar a tu chocolatería, a todo lo que has construido». La decisión era abrumadora. Miguel sabía que si continuaba, su amigo caería en la oscuridad. Pero rendirse significaba desprenderse de su sueño. ¿Se desvanecería en el aire? Pero mientras observaba a sus seres queridos, la claridad surgió en su mente. «No me lo puedo permitir», gritó Miguel, como un niño que se negaba a dejar ir su juguete. «Favorito, no dejaré que esto continúe». Mientras esas palabras salían de su boca, una explosión de energía recorrió la tienda. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y las sombras gritaron como una tormenta apocalíptica. Fue entonces cuando un destello de luz surgió del fondo de su pecho, como un fuego que no se apagaba. Miguel comprendió que la fuerza de su amor debía ser más fuerte que la oscuridad. Pero antes que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador resonó en la sala. El rostro de Carlos se transformó en un mar de terror y desesperación. «¡Miguel, ayúdame!» Y la verdad finalmente estalló. En un instante, la sala se llenó de luz intensa. Su abuela estaba ahí de nuevo, pero esta vez con un rostro lleno de determinación. «El sacrificio es más grande de lo que pensabas, Miguel. No solo es tu chocolate, es nuestra familia entera». Todo se tornó en un caos envolvente. Dos mundos estaban a punto de colisionar. ¿Qué sucedería con Miguel? ¿Y si la verdadera oscuridad residía en su propia sangre? Mientras la luz y la sombra luchaban, las palabras de su madre resonaban en su mente. La elección que estaba a punto de tomar definiría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad que había estado oculta en su familia por generaciones? Las sombras se abalanzaban y el tiempo se acababa. Miguel se encontraba al borde de un abismo, atrapado entre la oscuridad de su legado y la luz tenue de la esperanza. Las sombras del portal parecían cobrar vida, mientras el rugido de su corazón alcanzaba un clímax. «¡Carlos!», gritó, pero el caos era implacable. La oscuridad se aproximaba hacia su amigo y el terror lo invadió. De repente, un estruendo resonó. Un
fuerte golpe sacudió la tienda. La puerta de entrada se abrió de golpe y un grupo de personas conocidas entró, entre ellas su madre y su hermana. «¡Miguel, corre!», gritó su madre, su rostro pálido. Ella había visto algo aterrador, algo que no podía ignorar. Miguel miró a su madre, desesperado. «¡Más de una persona ha desaparecido! ¿Tu chocolate?» Las sombras se detuvieron un momento, como si tomaran un respiro. Miguel, entre la confusión, sintió que su mundo se llenaba de preguntas. «¿Qué estás diciendo, mamá?». Su voz temblaba. Y entonces la verdad salió a la luz como un relámpago en medio de la tormenta. Su madre tomó aire y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Tu abuela hizo un pacto hace años y ahora te ha llegado el momento de pagar. No para ella, Miguel, sino para nosotros». Miguel retrocedió, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Para nosotros? ¿Qué significa eso? Su mente giraba. Ella no solo vendió su alma, vendió la nuestra también. Las palabras de su madre fueron como un golpe. «Cada chocolate que haces es un sacrificio. Y ahora Carlos está en peligro. Siento que alguien está tratando de cobrarse lo que le pertenece». Carlos, atrapado por las sombras, luchaba para liberarse. Las almas atrapadas en el chocolate de Miguel clamaban por ayuda. Fue ahí cuando la mujer oscura, que había estado en silencio, reveló su identidad. «Soy un eco del pasado», dijo, su voz resonante. «Soy la capitana de las almas perdidas. Está en tu sangre, Miguel. Debes decidir, liberar a los que has atrapado o perder a los que amas». El caos aumentaba. Miguel miró a su madre, las lágrimas asomándose. «No puedo perder a Carlos», gritó, mientras la sombra se acercaba más a su amigo. «Esta es tu oportunidad. Si rompes el ciclo, podrás salvar a Carlos y liberar a las almas», continuó la mujer. «Pero también significa renunciar a tu chocolatería, a todo lo que has construido». La decisión era abrumadora. Miguel sabía que si continuaba, su amigo caería en la oscuridad. Pero rendirse significaba desprenderse de su sueño. Todo lo que había amado se desvanecería en el aire. Pero mientras observaba a sus seres queridos, la claridad surgió en su mente. «Y no me lo puedo permitir», gritó Miguel, como un niño que se negaba a dejar ir su juguete favorito. «No dejaré que esto continúe». Mientras esas palabras salían de su boca, una explosión de energía recorrió la tienda. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y las sombras gritaron como una tormenta apocalíptica. Fue entonces cuando un destello de luz surgió del fondo de su pecho, como un fuego que no se apagaba. Miguel comprendió que la fuerza de su amor debía ser más fuerte que la oscuridad. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador resonó en la sala. El rostro de Carlos se transformó en un mar de terror y desesperación. «¡Miguel, ayúdame!». Y la verdad finalmente estalló. En un instante, la sala se llenó de luz intensa. Su abuela estaba ahí de nuevo, pero esta vez con un rostro lleno de determinación. «El sacrificio es más grande de lo que pensabas, Miguel. No solo es tu chocolate, es nuestra familia entera». Todo se tornó en un caos envolvente. Dos mundos estaban a punto de colisionar. Miguel sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «¿Qué quieres decir con eso, abuela?», preguntó, sintiendo un temblor en la voz. «Porque hay algo más oscuro que tú y que yo. Miguel, tú eres el descendiente
Del verdadero creador de este chocolate. No solo heredas un pacto, eres el último eslabón de una línea de brujos que han pagado el precio de la felicidad a un alto costo. Y ahora, ¿brujos? ¿Qué estás diciendo? Miguel sentía que el mundo se deshacía a su alrededor. La luz comenzó a tambalearse y las sombras reían voraces. La fuerza que te corre por las venas puede destruir todo esto, gritó su abuela, pero el silencio opresivo llenó la habitación. ¡O puede salvarlo! Elige con sabiduría. Justo en ese instante, un lado de la sala se iluminó con un brillo dorado. Desde esa luz apareció un hombre viejo. Poder de tu chocolate no es solo de cautivar a los corazones, sino de capturar sus almas. Tienes que decidir, Miguel. ¿Qué harás con este legado? El tiempo pareció detenerse. Miguel no podía comprender. Todo lo que había amado era solo la sombra de un antiguo y aterrador secreto. ¿Cuáles serían las repercusiones de su elección? La oscuridad se abalanzaba y el tiempo se acababa. Miguel se encontraba al borde de un abismo, atrapado entre la oscuridad de su legado y la luz tenue de la esperanza. Las sombras del portal parecían cobrar vida, mientras el rugido de su corazón alcanzaba un clímax. ¡Carlos!, gritó, pero el caos era implacable. La oscuridad se aproximaba hacia su amigo, y el terror lo invadió. De repente un estruendo resonó, un fuerte golpe sacudió la tienda. La puerta de entrada se abrió de golpe, y un grupo de personas conocidas entró entre ella, su madre y su hermana. «Miguel, corre», gritó su madre, su rostro pálido. Ella había visto algo aterrador, algo que no podía ignorar. Miguel miró a su madre, desesperado. «Más de una persona ha desaparecido. ¿Tu chocolate?» Las sombras se detuvieron un momento, como si tomaran un respiro. Miguel, entre la confusión, sintió que su mundo se llenaba de preguntas. «¿Qué estás diciendo, mamá?» Su voz temblaba. Y entonces la verdad salió a la luz como un relámpago en medio de la tormenta. Su madre tomó aire y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tu abuela hizo un pacto hace años y ahora te ha llegado el momento de pagar. No para ella, Miguel, sino para nosotros. Miguel retrocedió, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Para nosotros? ¿Qué significa eso? Su mente giraba. Ella no solo vendió su alma, vendió la nuestra también. Las palabras de su madre fueron como un golpe. Cada chocolate que haces es un sacrificio. Y ahora Carlos está en peligro. Siento que alguien está tratando de cobrarse lo que le pertenece. Carlos, atrapado por las sombras, luchaba para liberarse. Las almas atrapadas en el chocolate de Miguel clamaban por ayuda. Fue ahí cuando la mujer oscura, que había estado en silencio, reveló su identidad. «Soy un eco del pasado», dijo, su voz resonante. «Soy la capitana de las almas perdidas». «Está en tu sangre, Miguel. Debes decidir, liberar a los que has atrapado o perder a los que amas». El caos aumentaba. Miguel miró a su madre, las lágrimas asomándose. «No puedo perder a Carlos», gritó, mientras la sombra se acercaba más a su amigo. «Esta es tu oportunidad. Si rompes el ciclo, podrás salvar a Carlos y liberar a las almas», continuó la mujer. «Pero también significa renunciar a tu chocolatería, a todo lo que has construido». La decisión era abrumadora. Miguel sabía que si continuaba,
Su amigo caería en la oscuridad, pero rendirse significaba desprenderse de su sueño. Todo lo que había amado se desvanecería en el aire. Pero mientras observaba a sus seres queridos, la claridad surgió en su mente. «No me lo puedo permitir», gritó Miguel, como un niño que se negaba a dejar ir su juguete favorito. «No dejaré que esto continúe». Mientras esas palabras salían de su boca, una explosión de energía recorrió la tienda. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y las sombras gritaron como una tormenta apocalíptica. Fue entonces cuando un destello de luz surgió del fondo de su pecho, como un fuego que no se apagaba. Miguel comprendió que la fuerza de su amor debía ser más fuerte que la oscuridad. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador resonó en la sala. El rostro de Carlos se transformó en un mar de terror y desesperación. «Miguel, ayúdame». Y la verdad finalmente estalló. En un instante, la sala se llenó de luz intensa. Su abuela estaba ahí de nuevo, pero esta vez con un rostro lleno de determinación. «El sacrificio es más grande de lo que pensabas, Miguel. No solo es tu chocolate, es nuestra familia entera». Todo se tornó en un caos envolvente. Dos mundos estaban a punto de colisionar. Miguel sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «¿Qué quieres decir con eso, abuela?», preguntó, sintiendo un temblor en la voz. «Porque hay algo más oscuro que tú y que yo. Miguel, tú eres el descendiente del verdadero creador de este chocolate. No solo heredas un pacto, eres el último eslabón de una línea de brujos que han pagado el precio de la felicidad a un alto costo. Y ahora... ¿Brujos? ¿Qué estás diciendo?» Miguel sentía que el mundo se deshacía a su alrededor. La luz comenzó a tambalearse y las sombras reían, voraces. «La fuerza que te corre por las venas puede destruir todo esto», gritó su abuela. Pero el silencio opresivo llenó la habitación. «Oh, puedes salvarlo. Elige con sabiduría». Justo en ese instante, un lado de la sala se iluminó con un brillo dorado. Desde esa luz apareció un hombre viejo de rostro temido, pero conocido. «Papá», dijo Miguel, horrorizado. «¿Tú? ¿Pero por qué? ¿Qué haces aquí?» El hombre sonrió, pero había un aire trágico en su voz. «Hijo, he estado oculto. El verdadero poder de tu chocolate no es solo de cautivar a los corazones, sino de capturar sus almas. Tienes que decidir, Miguel. ¿Qué harás con este legado?» Miguel sintió que un frío helado recorría su espalda. «¿Qué quieres decir? ¿Las almas son las que han desaparecido?» Y en esos momentos, revelando su propia esencia, el hombre dio un paso adelante y se inclinó hacia él. «No, hijo. La verdad es que yo inicié todo esto. Hice el pacto original. Y fui yo quien vendió nuestras almas. Ahora, a través de ti, debo pagar por mis errores». El golpe fue demasiado fuerte. El mundo de Miguel se desmoronaba. «Tú lo hiciste todo y nos has condenado», gritó. Pero su padre ya no era el hombre que recordaba. Sus ojos destellaban con una mezcla de dolor y venganza. «Si no actúas ahora, todos caerán. El verdadero enemigo está más cerca de lo que crees». De repente, un grito desgarrador resonó de nuevo en la sala. Más intenso que antes, fue como un eco de su propia angustia. Tras las sombras emergió una figura familiar. Su abuela, desde el rincón del oscuro portal, su rostro mostraba tristeza. «Miguel, no lo entiendes. ¿Qué más escondes? ¿Qué más hay?»
Pero antes de que pudiera responder, un ruido ensordecedor sacudió la tienda. Las sombras se movieron con furia, llevándose consigo a Carlos. ¡Miguel, sálvame! El tiempo se congeló. Miguel se dio cuenta de que no solo luchaba por su chocolatería, sino por su propia familia. La traición era más profunda de lo que pensaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Carlos, no! ¡Todo se desmorona! La oscuridad se abalanzaba sobre él, cargando la sala con un aire de tragedia y desesperación. ¿Sería capaz de salvar a su amigo o perdería más de lo que podría soportar? La respuesta vibraba en el aire, pero el tiempo se acababa. Miguel se encontraba al borde de un abismo, atrapado entre la oscuridad de su legado y la luz tenue de la esperanza. Las sombras del portal parecían cobrar vida, mientras el rugido de su corazón alcanzaba un clímax. ¡Carlos!, gritó, pero el caos era implacable. La oscuridad se aproximaba hacia su amigo y el terror lo invadió. De repente, un estruendo resonó. Un fuerte golpe sacudió la tienda. La puerta de entrada se abrió de golpe y un grupo de personas conocidas entró, entre ellas su madre y su hermana. «Miguel, corre», gritó su madre, su rostro pálido. Ella había visto algo aterrador, algo que no podía ignorar. Miguel miró a su madre, desesperado. «¡Más de una persona ha desaparecido! ¡Tu chocolate!». Las sombras se detuvieron un momento, como si tomaran un respiro. Miguel, entre la confusión, sintió que su mundo se llenaba de preguntas. «¿Qué estás diciendo, mamá?». Su voz temblaba. Y entonces la verdad salió a la luz como un relámpago en medio de la tormenta. Su madre tomó aire y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Tu abuela hizo un pacto hace años y ahora te ha llegado el momento de pagar. No para ella, Miguel, sino para nosotros». Miguel retrocedió, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Para nosotros? ¿Qué significa eso? Su mente giraba. Ella no solo vendió su alma, vendió la nuestra también. Las palabras de su madre fueron como un golpe. «Cada chocolate que haces es un sacrificio, y ahora Carlos está en peligro. Siento que alguien está tratando de cobrarse lo que le pertenece». Carlos, atrapado por las sombras, luchaba para liberarse. Las almas atrapadas en el chocolate de Miguel clamaban por ayuda. Fue ahí cuando la mujer oscura, que había estado en silencio, reveló su identidad. «Soy un eco del pasado», dijo, su voz resonante. «La capitana de las almas perdidas está en tu sangre, Miguel. Debes decidir, liberar a los que has atrapado o perder a los que amas». El caos aumentaba. Miguel miró a su madre, las lágrimas asomándose. «¡No puedo! ¡No puedo perder a Carlos!», gritó, mientras la sombra se acercaba más a su amigo. «Esta es tu oportunidad. Si rompes el ciclo, podrás salvar a Carlos y liberar a las almas», continuó la mujer. «Pero también significa renunciar a tu chocolatería, a todo lo que has construido». La decisión era abrumadora. Miguel sabía que si continuaba, su amigo caería en la oscuridad, pero rendirse significaba desprenderse de su sueño. Todo lo que había amado se desvanecería en el aire. Pero mientras observaba a sus seres queridos, la claridad surgió en su mente. «No me lo puedo permitir», gritó Miguel, como un niño que se negaba a dejar ir su juguete favorito. «No dejaré que esto continúe». Mientras esas palabras salían de su boca, una explosión de energía recorrió la tienda. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y las sombras gritaron como una tormenta apocalíptica.
Fue entonces cuando un destello de luz surgió del fondo de su pecho, como un fuego que no se apagaba. Miguel comprendió que la fuerza de su amor debía ser más fuerte que la oscuridad. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador resonó en la sala. El rostro de Carlos se transformó en un mar de terror y desesperación. ¡Miguel! ¡Ayúdame! Y la verdad finalmente estalló. En un instante la sala se llenó de luz intensa. Su abuela estaba ahí de nuevo, pero esta vez con un rostro lleno de determinación. El sacrificio es más grande de lo que pensabas, Miguel. No solo es tu chocolate, es nuestra familia entera. Todo se tornó en un caos envolvente. Dos mundos estaban a punto de colisionar. Miguel sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. ¿Qué quieres decir con eso, abuela?, preguntó, sintiendo un temblor en la voz. «Porque hay algo más oscuro que tú y que yo. Miguel, tú eres el descendiente del verdadero creador de este chocolate. No solo heredas un pacto, eres el último eslabón de una línea de brujos que han pagado el precio de la felicidad a un alto costo. Y ahora...» «¿Brujos? ¿Qué estás diciendo?» Miguel sentía que el mundo se deshacía a su alrededor. La luz comenzó a tambalearse y las sombras reiluminó con un brillo dorado. Desde esa luz apareció un hombre viejo, de rostro temido pero conocido. «¡Papá!», dijo Miguel, horrorizado. «¿Tú? ¿Pero por qué? ¿Qué haces aquí?». El hombre sonrió, pero había un aire trágico en su voz. «Hijo, estaba oculto, y ahora es el momento de revelarlo todo. El verdadero poder de tu chocolate no es solo de cautivar a los corazones, sino de capturar sus almas. Tienes que decidir, Miguel, ¿qué harás con este legado?». Miguel sintió que un frío helado recorría su espalda. «¿Qué quieres decir? ¿Las almas son las que han desaparecido?». Y en esos momentos, revelando su propia esencia, el hombre dio un paso adelante y se inclinó hacia él. «No, hijo. La verdad es que yo inicié todo esto. Hice el pacto original. Y fui yo quien vendió nuestras almas. Ahora, a través de ti, debo pagar por mis errores». El golpe fue demasiado fuerte. El mundo de Miguel se desmoronaba. «¡Tú! ¡Tú lo hiciste todo! ¡Y nos has condenado!», gritó. Pero su padre ya no era el hombre que recordaba. Sus ojos destellaban con una mezcla de dolor y venganza. «Si no actúas ahora, todos caerán. El verdadero enemigo está más cerca de lo que crees». Y justo cuando Miguel estaba a punto de preguntar más, el hombre viejo levantó una mano. Un rayo de energía oscura atravesó la habitación. La sombra que rodeaba a Carlos se disipó un momento, pero luego regresó con más furia. Todo giraba a su alrededor. Las paredes comenzaron a llorar, como si la tienda misma estuviera sufriendo. «El círculo no se puede romper. No puedes salvar a Carlos a menos que te sacrifiques a ti mismo», gritó su padre. «¿Sacrificarme? ¿Por qué habría de hacer eso?». Miguel sentía que su cuerpo temblaba. «Porque eres la pieza final en el juego. El sacrificio que debe hacerse no solo es el tuyo, sino uno que decidirás. ¿Por amor o por ambición?». Miguel observó, perdido en la confusión, su corazón latiendo desenfrenado. ¿De verdad tenía que elegir entre su amigo y su legado? Lo que no notó fue que a su alrededor las luces comenzaban a reunirse. Las almas atrapadas se unieron en un murmullo aterrador. Alzándose a su alrededor, la figura de su abuelo se difuminó en el aire, dejándolo con una terrible angustia. Fue entonces cuando comprendió algo aún más impactante.
El mismo legado que creía haber heredado podía convertirse en su herramienta de destrucción o salvación. La decisión, en ese sentido, era aterradora. Pero cuando miró a Carlos atrapado, su decisión se volvió más clara. «No dejaré que esto continúe. Lucharé hasta el final», exclamó. Pero el portal comenzó a vibrar. Las sombras se apoderaron del último vestigio de luz. Entonces, en un giro inesperado, las almas que había atrapadas revelaron su verdadera naturaleza. No eran solo almas perdidas, eran las entidades que habían hecho el pacto original. «Estamos listos para nuestro retorno», gritaron al unísono, y la tienda comenzó a oscilar. Miguel sintió el giro del poder. La oscuridad parecía cobrar vida propia. Las sombras devoraron la luz, y en un instante un nuevo grito resonó en el aire. «Si eliges el camino de la oscuridad, Miguel, todos pagarán el precio». Y ahí, en el clímax de la confusión, mientras los gritos se agudizaban, el rostro de su abuelo se tornó en un espanto aterrador. «Eres tú quien debe decidir la verdadera naturaleza de lo que has creado». Y justo entonces el tiempo se detuvo. Todo quedó en silencio. La oscuridad parecía abrazar la tienda. Miguel no sabía si iba a perder todo o sí. Al finalmente podría salvar a los que amaba. La sinfonía de voces en su cabeza crecía. Cada elección tenía un peso, y en ese preciso instante se dio cuenta de que quizás el enemigo no estaba afuera. Tal vez el verdadero enfrentamiento con la oscuridad era el que llevaban dentro de sí. Miguel sentía su corazón latir con fuerza. La luz había parpadeado, casi como si el tiempo mismo intentara interrumpirlo. Las sombras parecían respirar, y su amigo Carlos seguía atrapado, luchando en la oscuridad. Miguel se preparó para lo que parecía su inevitable destino. Pero entonces todo cambió. Un estruendo resonó en la tienda. Miguel giró la cabeza, y allí estaba su abuela, con una mirada de preocupación. «Miguel, escucha», gritó, interrumpiendo el caos. La tienda vibraba, y las sombras parecían confundidas por su repentina aparición. «Es hora de que sepas la verdad». «La verdad que he ocultado por años». Miguel la miró, atónito. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?» Su mente estaba en desorden. No podía procesar todo lo que estaba ocurriendo. «Tu hijo», murmuró su abuela, mirando a Carlos. «No es quien tú crees que es». Aquellas palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Carlos, su amigo de toda la vida, no era quien había pensado. Él ha estado aquí para desatar un antiguo secreto, Miguel. Él es parte de esto, de un legado que nunca debió cerrarse. El miedo invadió el aire. La revelación flotaba entre ellos, como un fantasma que no pareciera desaparecer. «¿Qué estás diciendo? ¡Carlos está en peligro!», gritó Miguel, sintiendo un nudo en su garganta. Justo entonces un rayo de luz surgió de su pecho, iluminando la tienda. Las almas atrapadas comenzaron a gritar, retumbando en su mente. Las almas no solo pertenecen a la chocolatería, Miguel. Ellas están ligadas a un pacto en el que Carlos ha jugado un papel fundamental. Las sombras temblaron y retrocedieron, sorprendidas. Carlos, aún luchando, miró a Miguel con ojos llenos de confusión y miedo. «¿Qué está pasando, Miguel?», preguntó con un tono genuino de angustia. No era solo un amigo en peligro. Algo más oscuro se entrelazaba con su existencia. Las palabras de su abuela se escurrieron por la sala, resonando. «Tu amistad con él ha sido manipulada desde el principio. Él no solo está conectado con las almas atrapadas, sino también contigo.
Eres el último descendiente del Creador, y Carlos es el guardián del secreto que despierta la oscuridad. Una brisa helada recorrió la tienda, intensificando la tensión. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No puedo creerlo. Carlos es mi amigo. Pero la imagen del rostro angustiado de su amigo comenzaba a desvanecerse y transformarse en algo inquietante. La mujer oscura, que antes había permanecido en silencio, intervino. La verdad, Miguel, es que lo que has creado no es solo chocolate. Es un canal de poder. Y Carlos ha estado protegiéndote para dejar que se desate de una vez. El poder dentro de ti se despertará, pero a un costo terrible. ¿Un costo terrible? ¿Sabes lo que significa? No puedes arruinarlo todo por un pacto. Miguel sentía que su voz vibraba con frustración. La desesperación aterrizó en su pecho. Miró a Carlos una vez más. El miedo crecía como una sombra. Entonces, con un resplandor de claridad, recordó algo. ¿Y qué pasará con todas las personas que han probado el chocolate? ¡Dímelo! Carlos se volvió hacia él. Sus ojos vacíos reflejaban el horror de haber sido un verdadero peón en este juego oscuro. Miguel, no sé parte de esto, dijo, pero sus palabras estaban llenas de una impotente resignación. De repente, una ola de energía estalló de Miguel, bañando a todos en su camino. Las sombras comenzaron a retirarse, pero todo era impredecible. En ese momento, la pregunta surgiendo en su mente era abrumadora. ¿Cómo podría seguir adelante, sabiendo que su amigo, el pilar de su vida, era solo un peón en un juego mayor? Y en ese instante de caos, la tienda comenzó a desmoronarse. Miguel se dio cuenta de que no había forma de detener lo inevitable. La verdadera lucha había comenzado. Pero la mayor oscuridad no venía del chocolate ni de su legado, sino de aquellos quienes siempre estuvo a su lado. ¿Podría enfrentar a su amigo, a la sombra de su confianza? La verdad brillaba en sus ojos, y ese momento cambiaría todo. Pero el tiempo se acababa. El destino de todos dependía de una sola decisión. Y Miguel estaba preparado para enfrentar su nueva realidad. Solo que no sabía qué llegaría después. Miguel sentía su corazón latiendo con fuerza. La luz había parpadeado, casi como si el tiempo mismo intentara interrumpirlo. Las sombras parecían respirar, y su amigo Carlos seguía atrapado, luchando en la oscuridad. Miguel se preparó para lo que parecía su inevitable destino, pero entonces todo cambió. Un estruendo resonó en la tienda. Miguel giró la cabeza y allí estaba su abuela, con una mirada de preocupación. «¡Miguel! ¡Escucha!», gritó interrumpiendo el caos. La tienda vibraba, y las sombras parecían confundidas por su repentina aparición. «Es hora de que sepas la verdad que he ocultado por años». Miguel la miró, atónito. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?». Su mente estaba en desorden. No podía procesar todo lo que estaba ocurriendo. «¡Tu amigo!», murmuró. Su abuela, mirando a Carlos, no es quien tú crees que es. Aquellas palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Carlos, su amigo de toda la vida, no era quien había pensado. Él ha estado aquí para desatar un antiguo secreto, Miguel. Él es parte de esto, de un legado que nunca debió cerrarse. El miedo invadió el aire. La revelación flotaba entre ellos, como un fantasma que no pareciera desaparecer. «¿Qué estás diciendo? ¡Carlos está en peligro!», gritó, sintiendo un nudo en su garganta. Justo entonces, un rayo de luz surgió de su pecho, iluminando la tienda.
Las almas atrapadas comenzaron a gritar, retumbando en su mente. Las almas no solo pertenecen a la chocolatería, Miguel. Ellas están ligadas a un pacto en el que Carlos ha jugado un papel fundamental. Las sombras temblaron y retrocedieron, sorprendidas. Carlos, aún luchando, miró a Miguel con ojos llenos de confusión y miedo. «¿Qué está pasando, Miguel?», preguntó con un tono genuino de angustia. No era solo un amigo en peligro. Algo más oscuro se entrelazaba con su existencia. Las palabras de su abuela se escurrieron por la sala, resonando. Tu amistad con él ha sido manipulada desde el principio. Él no solo está conectado con las almas atrapadas, sino también contigo. Eres el último descendiente del Creador. Y Carlos es el guardián del secreto que despierta la oscuridad. Una brisa helada recorrió la tienda, intensificando la tensión. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No puedo creerlo. Carlos es mi amigo». Pero la imagen del rostro angustiado de su amigo comenzaba a desvanecerse y transformarse en algo inquietante. La mujer oscura, que antes había permanecido en silencio, intervino. «La verdad, Miguel, es que lo que has creado no es solo chocolate. Es un canal de poder y Carlos ha estado protegiéndote para dejar que se desate de una vez. El poder dentro de ti se despertará, pero a un costo terrible». «¿Un costo terrible? ¿Sabes lo que significa? No puedes arruinarlo todo por un pacto». Miguel sentía que su voz vibraba con frustración. La desesperación aterrizó en su pecho. Miró a Carlos una vez más. El miedo crecía como una sombra. Entonces, con un resplandor de claridad, recordó algo. «¿Y qué pasará con todas las personas que han probado el chocolate? ¡Dímelo!». Carlos se volvió hacia él. Sus ojos vacíos reflejaban el horror de haber sido un verdadero peón en este juego oscuro. «Miguel, no quiero ser parte de esto», dijo, pero sus palabras estaban llenas de una impotente resignación. De repente, una ola de energía estalló de Miguel, bañando a todos en su camino. Las sombras comenzaron a retirarse, pero todo era impredecible. En ese momento, la pregunta surgiendo en su mente era abrumadora. ¿Cómo podría seguir adelante, sabiendo que su amigo, el pilar de su vida, era solo un peón en un juego mayor? Y en ese instante de caos, la tienda comenzó a desmoronarse. Miguel se dio cuenta de que no había forma de detener lo inevitable. La verdadera lucha había comenzado, pero la mayor oscuridad no venía del chocolate ni de Zuleika, sino de aquellos quienes siempre estuvo a su lado. Entonces, mientras la oscuridad se abalanzaba, sucedió algo inesperado. Un destello cegador estalló, iluminando todo a su alrededor. Miguel sintió que el aire chisporroteaba. Todo se congeló. Carlos, a su lado, comenzó a transformarse. Su piel brilló y rasgos familiares se dibujaron en su rostro. No era solo un amigo, era parte de algo mucho más grande. «Soy tu hermano, Miguel». Las palabras de Carlos resonaron como un trueno. «Ha llegado el momento de que lo sepas». Y con ese grito, la realidad se tambaleó. ¿Cómo era posible? La confusión se apoderó de Miguel. Era algo que nunca había esperado. Un eco de recuerdos olvidados llenó su mente. Títulos, historias que su madre había contado, secretos que habían quedado enterrados. El golpe fue devastador. Él no solo había perdido a un amigo, había estado al lado de su propia sangre todo este tiempo. La tienda tembló con la revelación.
Las sombras se retorcieron como si estuvieran agonizando. Miguel se sintió atrapado en un mar de emociones. Miedo, ira, confusión. ¡Esto no puede ser cierto! ¿Eres mi hermano y nunca me lo dijiste? Tu abuela pensó que estaba protegiéndote. El pacto fue para evitar que el poder despertara en ambos. La voz de Carlos resonaba con dolor, pero también determinación. Debes elegir, Miguel, seguir el camino de la oscuridad o romper el ciclo de una vez por todas. El silencio pesaba. Todo lo que creía saber acababa de cambiar. La salida era incierta. ¿Qué haría Miguel ahora? El aire estaba tenso con la posibilidad de perder todo. La luz comenzó a desvanecerse nuevamente y el futuro era una bruma densa. ¿Podría aceptar su verdadero legado? Las sombras se acercaban, hambrientas, mientras Miguel luchaba por encontrar su camino entre la traición y la verdad. Miguel sentía su corazón latiendo con fuerza. La luz había parpadeado, casi como si el tiempo mismo intentara interrumpirlo. Las sombras parecían respirar, y su amigo Carlos seguía atrapado, luchando en la oscuridad. Miguel se preparó para lo que parecía su inevitable destino. Pero entonces todo cambió. Un estruendo resonó en la tienda. Miguel giró la cabeza y allí estaba su abuela, con una mirada de preocupación. «¡Miguel, escucha!», gritó, interrumpiendo el caos. La tienda vibraba y las sombras parecían confundidas por su repentina aparición. «Es hora de que sepas la verdad que he ocultado por años». Miguel la miró, atónito. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?». Su mente estaba en desorden. No podía procesar todo lo que estaba ocurriendo. «Tu amigo», murmuró su abuela, mirando a Carlos, «no es quien tú crees que es». Aquellas palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Carlos, su amigo de toda la vida, no era quien había pensado. Él ha estado aquí para desatar un antiguo secreto. Miguel, él es parte de esto, de un legado que nunca debió cerrarse. El miedo invadió el aire. La revelación flotaba entre ellos, como un fantasma que no pareciera desaparecer. «¿Qué estás diciendo? Carlos está en peligro», gritó Miguel, sintiendo un nudo en su garganta. Justo entonces un rayo de luz surgió de su pecho, iluminando la tienda. Las almas atrapadas comenzaron a gritar, retumbando en su mente. Las almas no solo pertenecen a la chocolatería, Miguel. Ellas están ligadas a un pacto en el que Carlos ha jugado un papel fundamental. Las sombras temblaron y retrocedieron, sorprendidas. Carlos, aún luchando, miró a Miguel con ojos llenos de confusión y miedo. «¿Qué está pasando, Miguel?», preguntó, con un tono genuino de angustia. No era solo un amigo en peligro. Algo más oscuro se entrelazaba con su existencia. Las palabras de su abuela se escurrieron por la sala, resonando. Tu amistad con él ha sido manipulada desde el principio. Él no solo está conectado con las almas atrapadas, sino también contigo. Eres el último descendiente del Creador, y Carlos es el guardián del secreto que despierta la oscuridad. Una brisa helada recorrió la tienda, intensificando la tensión. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¡No puedo creerlo! ¡Carlos es mi amigo!». Pero la imagen del rostro angustiado de su amigo comenzaba a desvanecerse y transformarse en algo inquietante. La mujer oscura, que antes había permanecido en silencio, intervino. «La verdad, Miguel, es que lo que has creado no es solo chocolate. Es un canal de poder
Y Carlos ha estado protegiéndote para dejar que se desate de una vez. El poder dentro de ti se despertará, pero a un costo terrible. ¿Un costo terrible? ¿Sabes lo que significa? ¿No puedes arruinarlo todo por un pacto? Miguel sentía que su voz vibraba con frustración. La desesperación aterrizó en su pecho. Miró a Carlos una vez más. El miedo crecía como una sombra. Entonces, con un resplandor de claridad, recordó algo. ¿Y qué pasará con todas las personas que han probado el chocolate? ¡Dímelo! Carlos se volvió hacia él. Sus ojos vacíos reflejaban el horror de haber sido un verdadero peón en este juego oscuro. Miguel, no quiero ser parte de esto, dijo, pero sus palabras estaban llenas de una impotente resignación. De repente, una ola de energía estalló de Miguel, bañando a todos en su camino. Las sombras comenzaron a retirarse, pero todo era impredecible. En ese momento, la pregunta surgiendo en su mente era abrumadora. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que su amigo, el pilar de su vida, era solo un peón en un juego mayor? Y en ese instante de caos, la tienda comenzó a desmoronarse. Miguel se dio cuenta de que no había forma de detener lo inevitable. La verdadera lucha había comenzado, pero la mayor oscuridad no venía del chocolate ni de su legado, sino de aquellos quienes siempre estuvo a su lado. Entonces, mientras la oscuridad se abalanzaba, sucedió algo inesperado. Un destello cegador estalló, iluminando todo a su alrededor. Miguel sintió que el aire chisporroteaba. Todo se congeló. Carlos, a su lado, comenzó a transformarse. Su piel brilló y rasgos familiares se dibujaron en su rostro. No era solo un amigo. Era parte de algo mucho más grande. «Soy tu hermano, Miguel». Las palabras de Carlos resonaron como un trueno. «Ha llegado el momento de que lo sepas». Y con ese grito la realidad se tambaleó. ¿Cómo era posible? La confusión se apoderó de Miguel. Era algo que nunca había esperado. Un eco de recuerdos olvidados llenó su mente. Títulos, historias que su madre había contado, secretos que habían quedado enterrados. El golpe fue devastador. Él no solo había perdido a un amigo, había estado al lado de su propia sangre todo este tiempo. La tienda tembló con la revelación. Las sombras se retorcieron como si estuvieran agonizando. Miguel se sintió atrapado en un mar de emociones. Miedo, ira, confusión. «Esto no puede ser cierto. Eres mi hermano y nunca me lo dijiste. Tu abuela pensó que estaba protegiéndote. El pacto fue para evitar que el poder despertara en ambos». La voz de Carlos resonaba con dolor, pero también determinación. «Debes elegir, Miguel, seguir el camino de la oscuridad o romper el ciclo de una vez por todas». El silencio pesaba. Todo lo que creía saber acababa de cambiar. La salida era incierta. ¿Qué haría Miguel ahora? El aire estaba tenso con la posibilidad de perder todo. La luz comenzó a desvanecerse nuevamente, y el futuro era una bruma densa. ¿Podría aceptar su verdadero legado? Las sombras se acercaban, hambrientas, mientras Miguel luchaba por encontrar su camino entre la traición y la verdad.